¿Sabes qué es APDAIC? Es la asociación peruana que administra las obras musicales de los autores y compositores. Cuando usted dice que le hace entrega del dinero al señor Martín Vizcarra en una de sus oficinas, ¿cómo le entrega usted el dinero? Los manillos amarillos, los sobres grandes que teníamos ahí para poner el dinero. El caso lo hemos denominado las coimas al amigo del sur. Las coimas al amigo del sur, dice el fiscal Germán Juárez Atoche, así ha llamado el caso de Martín Vizcarra, cuyos ayayeros y seguidores gritan en Twitter, se libró, ¿no? Todos los que creían que Martín Vizcarra era un delincuente ya no tiene restricciones, y vamos a hablar con el abogado defensor de los hermanos Tejeda. Elar Tejeda ha dicho que Martín Vizcarra recibió la coima de 1 millón de soles por la licitación de Lomas de Hilo. Ha narrado con lujo de detalles cómo se hizo la entrega. El expresidente de Obrainsa, Manuel Ernesto, el hermano de Elar, ha confirmado el pedido. Además, Vizcarra lo pidió, por si acaso, ¿eh? Y el pago de comisión por este proyecto, por Lomas de Hilo. No solo eso, la secretaria, todos ya desfilaron, están desfilando, ¿no? En el juicio oral. Ana Ellen Vela, la secretaria de Elar Tejeda, de Obrainsa, ha dicho que ella vio ingresar a Martín Vizcarra a la oficina de Obrainsa en 2 ocasiones. También han hablado del alquiler de la avioneta como parte de la presunta coima. Rosa Carmen Ríos, la asistenta del presidente del directorio de Manuel Tejeda, ha contado que ella misma tuvo una serie de contactos telefónicos con Martín Vizcarra en la década del 2000, que lo conoció personalmente cuando Vizcarra fue a las oficinas de Obrainsa a pedir su tajada, y que lo vio como en 2 o 3 oportunidades. Y también Donato Reyes Antesana, el auxiliar administrativo. O sea, hay testigos, hay personas, hay gente que lo ha visto recibiendo la coima, y yo creo que Martín Vizcarra no la va a librar, pero claro, algunos, el propio señor Vizcarra, que no tiene sangre en la cara y que francamente es un ejemplo de cinismo político, dice que no le va a pasar nada, que no se va a fugar y un largo etcétera. Eduardo Roy Gates es el abogado defensor de los señores Tejeda, así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Roy Gates? ¿Cómo estás, Milagros? Buenas noches. Le agradezco su presencia. En primer lugar, le quiero preguntar por el levantamiento de las restricciones, porque ya los ayayeros de Vizcarra dicen, ya triunfó, ahora no tiene ningún impedimento, la Fiscalía se está dando cuenta de su inocencia. Bien. Es importante esa pregunta, Milagros, porque no hay que confundir la decisión que ha tomado el juez de la investigación preparatoria al levantarle estas restricciones con el juicio oral que se le sigue a Vizcarra. Lo que ha ocurrido recientemente es que el juez Ubaldo Castillo Deza, que es el juez controlador, el juez de la investigación preparatoria, en aplicación de una norma que sacó el Congreso de la República en octubre del año pasado, ha decidido levantarle las medidas por cumplimiento del plazo. En concreto, lo que dice esta norma, para no entrar en tantos detalles, es que las medidas de restricciones se aplican por el plazo mismo de la prisión preventiva que está regulada en el artículo 172. Para este caso, 36 meses, que ya se cumplieron. O sea que no puedes tener eternamente restricciones. Exactamente, y eso en cierta medida es una norma, desde mi punto de vista, que es correcta, ¿no? Porque tampoco pueden haber restricciones eternamente. Pero eso no significa que haya disminuido el peligro procesal, que haya disminuido el análisis sobre la obstaculización de la justicia que puede realizar el señor Martín Vizcarra. Es la simple aplicación pura de esta norma. Pero el juez Castillo Deza no es el juez que está llevando el juicio oral contra Vizcarra. El juez Castillo Deza es un juez de la investigación preparatoria. El colegiado que lleva el juicio contra Vizcarra y el que va a decidir sobre su inocencia o sobre su responsabilidad penal es el 4º Juzgado Penal Nacional, presidido por la doctora Fernanda Ayasta Nasif. Bien, es un colegiado de 3 magistrados que van a resolver si el señor Vizcarra es responsable penalmente o no. No tiene nada que ver la decisión que se ha tomado de levantarle las medidas de restricción con la responsabilidad penal de Vizcarra. Ok, sí. Pero en este punto, por favor, deténgase un segundo. Hay abogados como Wilber Medina que han dicho, que han escrito además tweets diciendo de que con este levantamiento de restricciones, el fiscal
fiscal Germán Juárez Atoche debió adelantarse porque podría ser que Vizcarra se dé a la fuga. O sea, él siempre ha estado pidiendo permisos para viajar a Moquegua, a Piura, por trabajo, por su cumpleaños, un largo, etcétera. ¿Se abre la puerta para una posible fuga? Yo creo que no es correcta esa apreciación porque el señor Martín Vizcarra tiene, a pedido de la Fiscalía, tiene una medida de impedimento de salida del país, que es muy distinta a la medida de comparecencia con restricciones. La medida de impedimento de salida del país se le pone a investigados e incluso en algunos casos a testigos. Al señor Martín Vizcarra se le ha puesto como investigado. Y esa medida de impedimento de salida del país aún está vigente y vence en enero del próximo año. Pero en ese momento, el fiscal Juárez Atoche puede solicitar la prolongación de esa medida de impedimento de salida del país por 36 meses más. Entonces no es cierto que el señor Martín Vizcarra puede cruzar la frontera en este momento. Porque tiene impedimento de salida. Tiene el impedimento de salida del país. Él pedía permiso para ir a Moquegua, por ejemplo, porque tenía una restricción de no ausentarse del lugar de su domicilio. Entonces ahora podrá viajar dentro del país, pero no puede cruzar la frontera. Ya, pero usted sabe cómo se van del país, ¿no? O sea, la gente sospecha de que Cerrón hace rato no está en el Perú y un largo, etcétera. Sabe Dios dónde estará Nicanor. Entonces, usted está diciendo que esto sería casi imposible porque hay un impedimento de salida. Ojalá y la policía lo esté chequeando a Vizcarra, ¿no? Yo creo que la policía hace su trabajo cuando lo quiere hacer. Cuando quiere. Y en este caso creo que es un caso emblemático en donde va a tener que tener un mecanismo de control, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que esperar, doctor Roy Gates? Eso sí me parece clave que usted nos explique, porque este es el este es el juicio por el caso Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Esto no es lo que pasó en la pandemia, no es ningún otro tema que Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. La Fiscalía ha pedido, ¿no es cierto?, 6 años por la primera obra y 9 años por el Hospital de Moquegua. Serían 15 años y se le acusa de haber recibido una coima de 2.3 millones de soles en su condición de exgobernador. Vizcarra se defiende diciendo que los empresarios para defenderse y para librarla son capaces de inventar lo que sea. Me gustaría que usted nos explique qué es lo que se ha fundamentado y qué es lo que se ha sustentado para que usted y todo el mundo piense de que Vizcarra esta vez no la libra. Bien, Milagros, es importante tu pregunta porque en este juicio, en efecto, hay 2 hechos que se están investigando. El de Lomas de Hilo, que lo ejecutó el consorcio Obrainsa-Astaldi, y el Hospital de Moquegua, que lo ejecutó la empresa ICSA con la empresa Incoto. Muy bien, y aquí tenemos a personas que se han sometido a procedimientos especiales de colaboración eficaz, como en el caso de la empresa Obrainsa, y que incluso ya hemos recibido la sentencia probatoria del juez. Y esto es importante porque lo que dice la defensa de Vizcarra o el propio señor Vizcarra es que estas son personas que se han sometido a estos procesos para librarse de responsabilidad. Correcto. Claro, cualquiera podría decir un colaborador eficaz puede inventar algo para salvarse. Muy bien, pero eso no es así, porque el proceso de colaboración eficaz tiene una fase importantísima que es la fase de corroboración, en donde el colaborador eficaz no solamente dice algo, sino que tiene que aportar elementos de convicción para convencer al fiscal que le está entregando un caso sólido, que le está entregando pruebas de lo que dice. Y solo con esa corroboración se puede aceptar la colaboración. Sin esa corroboración no hay colaboración eficaz, pero no solo eso. Esa fase de corroboración se hace entre el imputado y la fiscalía, pero una vez que se firme el acuerdo de colaboración eficaz entre el fiscal, el imputado y la procuraduría, ese acuerdo pasa por un control judicial que se llama técnicamente la homologación judicial. Es decir, hay un tamiz judicial, hay un análisis del juez que verifica que se haya llevado todo correctamente. Por eso es que el fiscal no te puede otorgar porque te cayó bien, porque te conoce o porque tiene un interés subrepticio, no es que te va a aprobar la colaboración así nomás. Lo que ocurre es que el juez tiene que analizar si es que realmente los dichos del colaborador eficaz han sido materia de corroboración suficiente en el proceso especial. Por eso es que aquí pasas por un control fiscal y pasas por un control judicial, que es lo más importante. En el caso de Obrainsa ya pasamos por los 2 controles y ya se aprobó esa sentencia de colaboración eficaz. O sea, ya se demostró que se le dio 2.3 millones de soles de coima. En el caso de Obrainsa y el consorcio Obrainsa-Astaldi, lo que se ha demostrado es que se le ha pagado a Vizcarra 1.035.000 soles. En el caso Lomas de Hilo,
el pago irregular que solicitó el señor Martín Vizcarra era el 2% del costo directo de la obra. Y el costo directo de la obra eran 50.800.000 soles aproximadamente. El 2% era 1.016.000 soles. Muy bien, la empresa Obrainsa ha acreditado que le ha entregado en efectivo 1 millón de soles con una primera entrega de 400.000 soles y una segunda entrega de 600.000 soles, pero adicionalmente, y esto es algo absolutamente irrefutable, se alquiló una avioneta pedido del señor Vizcarra antes de que Obrainsa firme el contrato. Antes de la firma del contrato, días antes, el señor Vizcarra pide por correo electrónico de personal del gobierno regional y con su firma solicita el alquiler de una avioneta y menciona a los pasajeros que van a abordar esa avioneta, que finalmente fueron los que abordaron. El famoso viaje, pero y eso sí, es irrefutable. Son 35.000 soles. Ya, pero gracias, doctor. Pero ese viaje en la avioneta es irrefutable porque existió el vuelo, está el registro en Corpac y todo lo demás. Pero ¿cómo se sustenta la veracidad de que sí te di la coima? Porque, a ver, está el mejor amigo de Vizcarra que fue testigo, ¿no es cierto?, que vio, me estoy refiriendo al exministro de Agricultura. Está el dicho de los señores de Obrainsa que dicen sí, nosotros le hemos dado, pero ¿cómo se establece que en efecto ese dinero se le entregó en la mano a Vizcarra? Porque ese es el tema, ¿no? Así es. Ellos pueden decir, pero a ver, ¿dónde está la prueba de que me dio la plata? A ver, Milagros, mira, en este tipo de casos vas a encontrar muy pocos casos, salvo el de Montesinos, en donde tienes una prueba directa de una filmación de la entrega de un hecho ilícito, porque nadie quiere dejar registrado un hecho ilícito. Entonces, lo que ocurre en estos casos es que la Fiscalía arma su caso en base a la prueba indiciaria. ¿Qué es la prueba indiciaria? Es un conjunto de indicios corroborables que entre sí forman y tienen la fuerza de una prueba directa. Acá hay una prueba indiciaria que consiste en distintas corroboraciones, como por ejemplo, llamadas telefónicas del señor Martín Vizcarra justamente en los días en los que se cobra el cheque. ¿Llamadas a quién? Llamadas entre el señor Vizcarra y los señores de Obrainsa. Correcto, a través de la secretaria. No, directamente. Está el cruce de llamadas. La Fiscalía ha hecho un levantamiento, ¿no?, del cruce de las llamadas y lo tiene perfectamente establecido. Justo días antes del pago. Claro, ¿qué pasa? El señor Vizcarra con los señores Tejeda se conocían desde el año 2003 por una obra que hicieron en conjunto, una obra en Arequipa. Pero desde el año 2003 hasta el año 2013 no hubo llamadas telefónicas entre ellos. Solamente el señor Vizcarra lo llama al señor Tejeda cuando se enteran que habían postulado en esta obra que la licitó UNOPS. Pero resulta que UNOPS simplemente se limita a hacer el proceso, pero quien adjudica la obra y quien firma el contrato es el gobierno regional. Gobernador, correcto. Entonces ahí es donde el señor Vizcarra llama al señor Tejeda justamente antes de que finalmente se otorgue la adjudicación. Se concierta la reunión y después existen llamadas los días en los que se cobran los cheques. Existen las declaraciones testimoniales de las secretarias que lo ven ingresando al señor Vizcarra a la oficina. ¿Bien? Entonces tenemos una serie de corroboraciones periféricas que finalmente conforman la prueba indiciaria. Existe el testimonio de José Manuel Hernández. Ese es el otro caso. Yo te estoy hablando del caso Lomas de Hilo, en donde se ha corroborado perfectamente, incluso hay pericias hechas, porque en un momento la defensa decía que ese dinero no ingresaba en un sobre, está todo totalmente acreditado. Y en el segundo caso, que es Lomas de Hilo, en donde no interviene la empresa Obrainsa, en ese segundo caso, la empresa ICSA también es de público conocimiento que se encuentra en un proceso especial también. Y el señor Hernández ya es de público conocimiento que ya tiene una sentencia aprobatoria de su acuerdo de colaboración eficaz. Pero acá es importante lo siguiente, Milagros, fíjate. O sea, en su caso, perdón, de José Manuel Hernández también ya se aprobó la colaboración. Exactamente, él ya es un colaborador con una sentencia aprobada hace meses. Pero acá hay que analizar lo siguiente. El señor José Hernández, que fue ministro de Vizcarra y amigo personal de Vizcarra, no tenía ninguna investigación. Él no tenía por qué acercarse al Ministerio Público y, sin embargo, él ha reconocido que había cometido un hecho irregular y él tomó la decisión, sin tener investigación abierta, de concurrir al Ministerio Público para contar lo que había ocurrido y corroborar los dichos. Entonces, ¿cómo así un amigo del señor Vizcarra, que no tenía investigación, de buenas a primeras, decide ir al Ministerio Público? Y yo creo que él hizo una correcta evaluación jurídica de su situación y tomó la decisión más correcta a sus intereses, más adecuada a sus intereses, y finalmente él mismo se sometió a este proceso de colaboración. Por eso es que en el caso de Vizcarra hay abundante evidencia
que desde nuestro punto de vista finalmente va a terminar en una condena al señor Vizcarra, como lo has mencionado, de 15 años. O sea, ¿usted cree que al final el juez, el colegiado, va a ir por los 15 años? Yo no tengo ninguna duda de que eso va a ser así, debería ser así. ¿Cuándo se va a decir? Yo Digamos, ¿cuándo vamos a saber los peruanos si existe justicia o no en el Perú? Este es un caso que no tiene tampoco demasiados testigos y tampoco demasiados imputados. No está el señor Vizcarra como imputado y punto. Y hay terceros civiles responsables por ahí. Yo sé, entonces, pero ha demorado esto de acá tanto, doctor Andrés. Ha demorado porque en efecto los procesos de colaboración son largos. Hay una etapa con la Fiscalía y hay una etapa en la que uno se tiene que poner de acuerdo con la Procuraduría sobre la reparación civil. Entonces todo ese proceso es complejo, demora. Por eso es que ha tardado todo este tiempo. Pero finalmente en este caso existe, te repito, abundante evidencia en contra del señor Martín Vizcarra. Y yo estimo que fines de enero ya se debería estar emitiendo una sentencia en primera instancia contra el señor Vizcarra. A fines de enero. No es un juicio que va a demorar demasiado. Ok, muy bien. Ese es un caso. Vamos al otro, que usted además empezó como abogado defensor y luego se retiró, en mi opinión muy personal, porque nadie le emitió. Pero bueno, ya a eso nunca vamos a ponernos de acuerdo. Y seguramente yo moriré y usted morirá y nunca nos habrá revelado por qué se fue, ¿no es cierto?, de la defensa. Hay un deber de secreto profesional. Ya sé, yo siempre sonrío porque hace años que le pregunto, pero no importa. El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia, señor, usted fue el abogado defensor y ahora también está en el tramo final y finalmente se le ha también, quiero que nos explique, se ha concedido, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice? Se ha oficializado la colaboración eficaz de Martín Belaúnde Locio, que le complica la situación a la pareja presidencial. Y hay que entender que ellos eran una trilogía, ¿no? O sea, el señor Belaúnde Locio les ayudó a lavar no solo dinero, sino que a mentir con todo grafo y un largo etcétera. ¿Qué va a pasar con el caso de Ollanta Humala y de Nadine Heredia, donde el propio Ollanta Humala ha dicho que él sorpresivamente es el autor de las agendas de Nadine? Y bueno, usted ha visto todo lo que ha pasado en este juicio oral. De acuerdo a todo lo que usted ha visto, ¿qué cree que va a ocurrir? Claro, mira, en primer lugar yo dejé de patrocinar ese caso en febrero del año 2017. Yo patrociné desde febrero del 2015 a febrero del 2017, o sea, hace 6 años. ¿Y por qué dejó de patrocinarlos en honor a la verdad? Hace 7 años. Fue una decisión personal conversada con mis patrocinados en ese momento y tomamos esa decisión, ¿no? Yo los patrociné durante 2 años y tomé la decisión también de terminar con el patrocinio. Hace 7 años que no patrocino el caso, o sea, no conozco el detalle del caso y tengo un deber de secreto profesional y tampoco, o sea, sé que la situación es complicada porque la imputación es complicada. Doctor Rodríguez, perdóneme. Pero yo no te puedo decir en este momento. No vamos a leer la mano entre gitanos. Usted conoce el caso, usted sabe el caso. Sí, conozco el caso, pero no los pormenores del caso porque pero le estoy preguntando por lo que estamos viendo. Yo creo que este caso va a ser absolutamente importante la decisión que se tome, porque no hay que perder de vista que en este caso al señor Humala y a la señora Nadine Heredia no se les procesa por haber recibido alguna coima, por ejemplo, ni algún pago irregular durante la época en que el señor Humala era presidente de la República. Este es el caso de los aportes de campaña. Este es un caso en que trata de aportes de campaña. Entonces, este caso va a ser fundamental para determinar si es que un aporte de campaña consiste o no en un delito o configura o no un delito de lavado de activos. Va a marcar la pauta para el caso de Keiko Fujimori y va a marcar la pauta también para el caso de PPK, porque él también tiene un caso de aportaciones a su partido político. Entonces, ¿cuál es su sospecha principal? ¿Que no va a haber, que va a ser declarado imputado todo? No lo sé, la verdad. ¿Para que no salpique a Keiko y no salpique a PPK? No. Acá el juzgado va a tener que hacer su evaluación y finalmente determinar, porque la imputación de la Fiscalía en este caso es que ellos han recibido aportes de una empresa cuando ellos no eran funcionarios públicos. Entonces, lo que la Fiscalía plantea es que estos aportes tendrían un origen ilícito, ¿no es así? Entonces, lo que tiene que determinar la sala es si finalmente, en primer lugar, esos aportes tenían o no tenían un origen ilícito. Y en segundo lugar, si quien recibió esos aportes tenía conocimiento o podía presumir que el dinero que estaban recibiendo, si es que se considera que lo recibieron, tenía un origen ilícito. Es decir, el conocimiento de la persona que recibe sobre la ilicitud de ese dinero. Ya, pero
Belaúnde del Ocio ha sido claro en todas sus declaraciones. Ha dicho que el dinero, ha contado que venía en mochilas, ha contado que venía de Venezuela, ha hablado de la exfuncionaria chavista Birly Torres, ha contado cómo Nadine Heredia le pedía, ¿no es cierto?, que fuera a recoger todo de Birly Torres, ha contado que él incluso creó la empresa Todo Gras para simular los ingresos. O sea, está todo cantado. ¿Qué significaría? Claro, ahora, acá hay un tema procedimental, ¿no? El señor Belaúnde ha declarado en este proceso hace un par de semanas aproximadamente en condición de acusado, porque él también era un acusado en este proceso. Pero ahora que se le ha aprobado su acuerdo de colaboración eficaz, lo que tiene que solicitar su defensa, si es que no lo ha solicitado, es su exclusión de ese proceso. No ha admitido que cometió delito con ellos. Por eso, pues, pero claro, pero ya como ya tiene una sentencia de colaboración eficaz, él lo que tiene que pedir es su extromisión de este proceso, porque él está en condición de acusado también, pero ya tiene una sentencia, entonces lo tienen que sacar de este proceso y tiene que volver a declarar en condición de testigo impropio. Y en esa declaración, la defensa de los imputados tiene derecho a hacer un contrainterrogatorio. Eso es lo que todavía no ha ocurrido. Y entiendo, o sea, falta esa fase. Entiendo que va a ocurrir en los siguientes días, no sé exactamente cuándo, si es ya, que creo que hasta el momento no ha ocurrido, ¿no? Ya, pero para terminar el caso, es bien interesante porque ya todo esto es materia del debido proceso, ¿no es cierto? Sí, es un tema un poco complejo de entender. Es enredado para entender, pero aquí lo importante, señores, uno, que Ollantumala y Nadine Heredia, en una clara evidencia, mienten, meten plata de manera todo cash, con mochilas, cuando siempre lo negaron, pero que el hombre que hizo, digamos, el trabajo sucio con ellos y que también cometió delito, dice, no, yo voy a contarlo todo, y ahora lo homologan como colaborador eficaz. Ya no tiene escapatoria. Y mi pregunta es, Ollantumala ha salido a decir, no, pues, pero Belaúnde del Ocio, ustedes saben cómo es, me odia, nos odiamos, o sea, ya. ¿Cómo va a poder zafarse o defenderse la pareja presidencial de estas declaraciones que los comprometen? Porque además, usted recuerda, y usted ha sido el abogado, que se defendían pues con los supuestos... no estoy hablando solo de Todo Gras, con las supuestas consultorías que había hecho Nadine Heredia para, de alguna manera, justificar sus ingresos. ¿Cómo van a poder zafarse? Esa es mi pregunta. Claro, por eso, en lo que respecta al señor Martín Belaúnde, más allá de lo que puede haber dicho el señor Humala en alguna declaración periodística, lo que importa es lo que pasa en el proceso. Por eso te decía que la defensa va a tener que contrainterrogar al señor Belaúnde en el proceso y ver si puede desvirtuar o de alguna manera evidenciar si es que ha habido alguna omisión, mentira, lo que sea. O sea, pero para eso que el fiscal lo meta como colaborador eficaz, claro, como lo ha hecho con los Tejeda, tiene que haber corroborado. Claro, cuando una persona es colaborador eficaz y recibe una sentencia es porque ha corroborado sus dichos, tanto para la fiscalía como para el juez que hizo el control. ¿Cuándo los peruanos nos vamos a enterar de qué va a ocurrir con Ollantumala y Nadine Heredia? En ese caso exactamente no sé cuándo terminará, aproximadamente, o sea, definitivamente creo que este año... Podría ser fines de este año o ¿este año, enero, 2024? O enero del próximo año. Es que ese caso ya, el juicio oral prácticamente ya está terminado, sí. Prácticamente, ¿no? Entiendo. Pero falta la contrainterrogación, como se dice. Sí, exacto, falta eso, pero probablemente en un mes ya se pueda tener una resolución en primera instancia, ¿no? O sea, ¿usted cree que para carnavales vamos a tener a Castillo, a Vizcarra, a... Humala presos? Yo te puedo hablar de los casos que... A Toledo, o sea, vamos a tener a 4 presidentes presos. Yo te puedo hablar de los casos que patrocino directamente, que tengo que conocer más o menos los plazos que se manejan, ¿no? De los otros casos me tengo que guiar por la información que sale... Ya, pero digamos, de acuerdo a... En el caso de Vizcarra yo le digo que... Va preso. En enero del próximo año... Máximo en febrero, el cuarto colegiado penal nacional va a emitir una sentencia. Y con la abundante evidencia que existe, esa sentencia debería ser una sentencia condenatoria. En los otros casos no tengo la información sobre el trámite, la tramitología que se dio en los procesos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, señor Roy Gates. Quería conocer de primera mano, porque usted es el abogado defensor. Hay tantos alegatos en las redes y en los medios defendiendo al señor Vizcarra que francamente
lo único que buscan es desinformar. Sí, pero muchas de esas defensas son defensas políticas, ¿no? No, yo lo sé. O sea, lo que Yo lo importa sé, es pero qué por está eso- pasando en el juicio. Eso, por eso lo he llamado. Muchas gracias, Milagros, te agradezco. Le agradezco, señor. Y de la misma manera, por supuesto, estamos buscando y llamando a los abogados defensores de Ollantumala y de Nadine Heredia, porque lo que queda claro es que más presidentes se van a la cárcel. Imagínense. En fin, gracias, doctor. Bienvenido siempre. Ahora van a venir, bueno, va a haber un debate. Y yo tengo que agradecer, pues, al doctor Blume, ¿no es cierto? Varios se corren a los debates, ¿ah? Juan Cepú dijo, yo debato con quien sea. O sea, a mí pónganme si quieren al diablo, pero aquí la señora Dina Boluarte ha hecho una infracción y la tienen que vacar. Ese es el postulado de Chepud. Pero bueno, Ernesto Blume, valiente también, ha dicho, no, yo lo voy a rebatir. ¿Cuál es la decisión correcta que tiene que tomar el Parlamento? Bueno, después de la pausa. No se pierdan este cruce de argumentos que también promete ser una noche de cuchillos largos. Vamos a la pausa, pero antes hablemos del fino bombón de chocolate relleno de Black Whisky, elaborado artesanalmente. Ya lo probé y está espectacular. Es una excelente opción para regalar esta Navidad. La Ibérica desde 1909 es una joya para compartir. El doctor Roy Gates me está pidiendo un bombón de whisky. Le voy a decir al doctor Roy Gates que tiene que regalarle a su señora esposa estos bombones la próxima Navidad. Dicho sea de paso, doctor Roy Gates, si no lo veo, que tenga una bonita fiesta. Ya regresamos. Compren la Ibérica, que los bombones están más ricos que nunca. Fino bombón de chocolate relleno de Black Whisky, elaborados artesanalmente. Una excelente opción para regalar esta Navidad. La Ibérica, desde 1909, una joya para compartir.